Saludo cordialmente al señor secretario general adjunto Néstor Méndez, al señor presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Víctor Fernández, al Grupo Voluntario de Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, a las delegaciones de los Estados miembros y demás autoridades presentes. Dado que celebramos en este encuentro la Carta Democrática y que el tema propuesto guarda relación con las tecnologías de la comunicación, me gustaría comenzar con una reflexión poco novedosa, pero que encierra ideas habitualmente olvidadas. Como cualquier politólogo sabe, la democracia es inescindible de la libertad de expresión. Para que el kratos, el poder, resida en el demos, el pueblo, este último debe tener la posibilidad de expresar sin coacciones su voluntad. Si no tuviese garantizada la libertad de expresión, ninguna garantía tendríamos de que su voluntad dirige los actos de gobierno. En este sentido, no es una casualidad que la conformación de regímenes democráticos en el mundo moderno haya estado acompañada por el desarrollo concomitante de tecnologías de la comunicación que contribuyeron a formar un espacio público en el que distintas voces pujaban para abrir el debate político. El papel de la imprenta en las revoluciones democráticas del siglo XVIII es suficientemente conocido, pero el desarrollo de las tecnologías de la comunicación masiva no se detuvo allí. A fines del siglo XIX llegó el cine, a principios del XX la radio y poco después la televisión. En estos casos la política siempre supo cómo controlar estos medios y usarlos a su propia conveniencia. La índole de estas tecnologías facilitaba el control, puesto que la masividad estaba del lado de los receptores, pero no de los productores y difusores de información, que continuaban configurando una élite muy reducida y por lo tanto fácil de cooptar. Pero esto empezó a cambiar hacia fines del siglo XX cuando comenzamos a conocer de una herramienta llamada Internet. Esta tecnología prometía masificar no solo al público receptor, sino también al emisor. Esta potencia democratizadora, totalmente inédita en el dominio de las tecnologías de la comunicación, termina de coagular en las redes sociales de nuestro siglo XXI. Advierto con enorme preocupación la reacción de una buena parte del poder político ante los efectos de esta democratización comunicacional. Esa reacción manifiesta una voluntad de control político sobre esta tecnología. Hasta cierto punto sus argumentos no parecen muy distintos de los que presentaban los monarcas absolutos de siglos predemocráticos cuando explicaban la necesidad de la censura y el control de las publicaciones en nombre de la verdad que ellos aseguraban custodiar. La novedad de nuestros tiempos consiste en que todo esto muchas veces procure hacerse también en nombre de la democracia. Dicho en breve, que el poder político incremente su control sobre las tecnologías de la comunicación sería esta vez una necesidad democrática, vaya curiosidad. No deja de ser sorprendente que la política se postule como custodio y garante de la verdad. En efecto, sabemos bien que la política y la verdad han convivido siempre de forma tormentosa, desde la antigüedad hasta nuestros días. A Sócrates lo mataron los políticos. Platón creyó que había que tener filósofos reyes para evitar los males del error y la mentira en política, pero el régimen ideal que propuso era todo menos una democracia, como bien supo Popper. Tampoco es una casualidad que la política terminara definiendo su propia autonomía a través de Maquiavelo, independizándose de la moral y reconociendo la necesidad política de mentir. En el siglo XVIII, los ilustrados lucharon contra la autoridad política de su tiempo, a la que acusaron de mantener en la ignorancia al pueblo. Los siglos XIX y XX no fueron mejores, fueron los siglos de las ideologías políticas, entendidas como discursos mistificadores y engañosos, y los totalitarismos se convirtieron en verdaderas máquinas de mentir, como tan bien lo viera Hannah Arendt. Por cierto, esta última siempre le llamó la atención que la sinceridad jamás hubiera sido en Occidente considerada una virtud política. No creo, sin embargo, que haga falta dar todos estos rodeos y hacer estos repasos tan apretados para constatar que los políticos se han ganado con justicia la fama de ser amigos de la mentira, no solo en nuestra época, sino en general. Que los políticos habitualmente mienten es algo que los ciudadanos saben por experiencia propia. Entonces, ¿con qué derecho el poder político hoy reclama su control sobre las redes sociales en nombre de la lucha contra la desinformación y la mentira? El poder político en una democracia que sea algo más que un mero rótulo debe garantizar los márgenes más amplios posibles para la libertad de expresión. Esta garantía empieza por no intervenir, abstenerse de prescribir, controlar, censurar y dirigir la expresión de los ciudadanos. El único límite legítimo debe ser puesto en las expresiones cuyo objeto es la instigación, promoción o coordinación de delitos. Pero esto ya está contemplado en nuestros códigos penales. En lo que a la verdad respecta, esta es una aspiración que se consuma en el intercambio comunicativo libre.
Toda traba que el poder político imponga sobre ese intercambio libre es un atentado contra las condiciones de posibilidad de la verdad, incluso allí donde lo que se impide supuestamente es la mentira. Quien vio esto de manera magistral fue John Stuart Mill, quien aseveró que toda censura implicaba robarle a la humanidad, porque si lo que se censuraba era cierto, la humanidad perdía en efecto una verdad, y si lo que se censuraba era falso, la humanidad perdía una oportunidad para reafirmar la verdad en su choque con el error. Ante esto es curioso que ciertos jueces hayan invocado recientemente al mismo Mill para justificar la censura en redes sociales, un verdadero disparate. Las noticias falsas sin duda son un mal, pero mucho peor es que el poder político, que tan poco compromiso ha tenido desde siempre con la verdad, intervenga en el campo de las redes sociales e internet como juez de la verdad y la mentira. Este daño no es hipotético ni potencial, sino tremendamente actual. Acabamos de escuchar a Mark Zuckerberg decir que cierto país le obligó a censurar la libertad de expresión durante la pandemia, no para promover verdades, sino mentiras. También hemos escuchado recientemente a Elon Musk denunciar a cierto organismo internacional que le habría chantajeado para que en la red social X se censuren perfiles por motivos políticos. Ni qué decir de países de nuestra región que actualmente han dejado a sus usuarios sin acceso a redes sociales. La libertad de expresión es un derecho humano reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal y el 13 de la Convención Americana. Ambas redacciones son muy claras y establecen los más amplios márgenes de libertad de expresión para los seres humanos. Además de las noticias falsas, el otro argumento que suele usarse a través del poder de la política para socavar la libertad en las redes es lo que ellos llaman discurso de odio. Este término se está convirtiendo en una brillante coartada para demonizar y silenciar cualquier tipo de opinión que no agrade a quienes poseen los medios para, como diría Michel Foucault, ordenar el discurso. En este caso, la coerción penetra hasta el ámbito de los sentimientos. Usted odia. Si usted dice eso, solo puede ser porque usted odia. Y porque nosotros decretamos que usted odia, nosotros reivindicamos nuestro derecho a hacerle cerrar su boca a la fuerza. Vaya muestra de amor. Vaya en realidad nivel de arrogancia el de quien se convierte en juez de algo tan impenetrable como el sentimiento ajeno. Así hemos visto cómo la política se armó de instituciones muy parecidas a los ministerios de la verdad de la distopía de Orwell. En Argentina tuvimos una de esas que persiguió a opositores políticos y a simples ciudadanos, como quien les está hablando en este momento, simplemente por contrariar los dogmas ideológicos de turno. Permítanme brindarles un ejemplo. Si un ciudadano afirma que no cree que la autopercepción determine en ningún sentido la identidad sexual de una persona, ese ciudadano se convierte automáticamente en un promotor de discursos de odio y debe ser censurado y hasta reeducado por los nuevos ministros de la verdad y del amor. Este ejemplo no es hipotético, lamentablemente es real. Por decir esto, yo no solo fui perseguido años atrás por un organismo del Estado argentino, sino que también mis cuentas de redes sociales fueron bloqueadas y terminé en una lista negra promovida por Naciones Unidas. Ustedes hoy se preguntan qué políticas públicas y qué prácticas estatales pueden servir para combatir las noticias falsas y los discursos de odio en Internet. Yo quisiera decirles, la libertad de expresión nunca estuvo exenta de errores y confrontaciones. La libertad jamás ha sido gratuita. Sin embargo, el precio que significa el riesgo de la difusión de mentiras y de expresiones que nos desagradan es mucho menor que el costo de hacer intervenir a los políticos en el delicado campo de la libertad de expresión. En materia de libertad de expresión, la mejor política pública es la que saca a la política de la comunicación pública. No creemos que los políticos deban ser jueces de lo verdadero y de lo falso y nos echamos a temblar con la sola idea de que puedan ellos mismos considerarse jueces del amor y del odio. Muchas gracias.